Bendiciones, bendiciones en este momento. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Yuberkis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. En el día de hoy, ¿verdad? Tenemos el último video de esta serie acerca de la apostasía. Y hoy vamos a ver la apostasía de todo un pueblo. Porque es importante que analicemos este caso de apostasía. Número uno, porque podemos darnos cuenta que la apostasía no solamente puede cometerla una persona individual, sino que aquí se está hablando de la apostasía de un pueblo completo. Número dos, porque analizando este caso de apostasía podemos ver detalles más específicos de actos de apostasía. ¿Qué actos de apostasía cometió este pueblo? De esa manera nosotros aprender, ¿verdad? Aprender para no hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas hizo este pueblo que los llevó a la apostasía? Podemos aprender y cuidarnos nosotros de no hacer estas mismas cosas, ¿verdad? No aprendemos solo de los errores que nosotros cometemos, sino también de los errores que otros cometen. Y así somos más sabios, ¿verdad que sí? Entonces, como ya podemos imaginarnos, ¿verdad? Como yo siempre utilizo la palabra de Dios, la apostasía de todo un pueblo se refiere al pueblo de Israel. Y nos vamos a ir al libro de Jeremías, su capítulo 2. Si nos vamos ahí, vamos a analizar algunos versículos específicos. Pero como yo les dije en el video anterior, si tiene ahí donde anotar los versos bíblicos que estamos dando, porque así usted va y trata de hacer su propio estudio guiado por el Espíritu de Dios e ir más profundo, anótese ahí a Jeremías capítulo 2. Aquí, este capítulo de Jeremías tiene como título, en la Biblia Reina Valera, Jehová y la apostasía de Israel. Entonces, este fue un caso de apostasía general que podemos mencionar antes de, ¿verdad?, irnos con más detalle a estos versículos. Podemos darnos cuenta que a través de toda la Biblia, el pueblo de Israel dejaron a Dios y se fueron tras las costumbres de naciones paganas y tras la idolatría. Aquí, en este caso de apostasía general, podemos ver que el apartarse de este pueblo estuvo relacionado con dejar las cosas de Dios e ir tras el error. ¿Cuál fue el error específico de este pueblo? La idolatría. Entonces, esto nos ayuda a darnos cuenta que la idolatría es un error y que esto puede arrastrar a la persona a la apostasía, porque la idolatría hace que la persona ponga lo que sea en lugar de Dios y abandone a Dios, le quite a Dios el lugar en su vida. Y especifico, en este caso del pueblo de Israel, su idolatría quizás era por ídolos exactamente, es decir, literalmente ídolos, como alguna estatua que representaba un dios pagano, que nosotros sabemos que realmente eran demonios, ¿verdad?, los que estaban detrás de todo esto. Pero la idolatría no solamente se circunscribe a este tipo de cosas. La idolatría es cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar de Dios. Entonces, esto nos arrastra al error y nos lleva a la apostasía. Todo lo que te arrastra al error te lleva a la apostasía. Entonces, tuvieron que creer al error para dejar a Dios e ir tras imágenes y costumbres paganas. Vámonos ahora a adentrar en Jeremías, su capítulo 2, y vamos a ver algunos versículos específicos que yo le voy a ir resaltando aquí, le voy diciendo. Jeremías capítulo 2, vamos a ver el verso 5. Dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Aquí vemos cómo se describe que este pueblo dejó a Dios, se alejó de Dios. Y esto nos enseña, ¿verdad? Cuando una persona comienza a retirarse, cuando una persona comienza a alejarse de Dios, de su relación con Él, de la pasión que tenía por Dios, debe abrir los ojos, porque por ahí de atrás deben haber algunos espíritus de error trabajando para alejar a esa persona y arrastrarlo al error y a la apostasía. Y dice el verso 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte,
por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre. No recordaron las cosas grandes que Dios había hecho con ellos. Comenzaron a alejarse de Dios y no recordaron la grandeza de Dios al liberarlo del yugo de la esclavitud. Luego saltamos al verso 8. Primeramente el verso 6 está hablando del pueblo. Dice que el pueblo no recordó la grandeza de Dios, las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero el verso 8 también habla de los sacerdotes. Y esto nos da una enseñanza. Cuando la apostasía general llega hasta el pueblo, es porque hasta los sacerdotes y los líderes ya hace rato que se han apartado. Porque los sacerdotes y los líderes son los llamados a enseñarle al pueblo la voluntad de Dios. Y cuando los sacerdotes y los líderes ya están arrastrados al error, ¿qué usted cree que van a enseñar? ¿Qué usted cree que le van a dar al pueblo? Le van a dar el mismo error que tienen, o en su defecto, quizás si no le transmiten el error, lo cual es muy difícil que no lo hagan, porque van a dar lo que tienen, muy difícil que no lo hagan si cayeron ahí. En su defecto van a descuidar de no darle al pueblo lo que el pueblo necesita de parte de Dios. Y el pueblo entonces va a estar como dijo en el Nuevo Testamento, dijo Jesús, andan como ovejas que no tienen pastor. El enemigo los aprovecha. Cuando el enemigo puede agarrar al líder que está para ayudar al pueblo y enseñarle la palabra, entonces el pueblo queda así, como oveja sin pastor, y el enemigo más fácilmente lo puede arrastrar al error. Entonces aquí en el verso 8 le hablan los sacerdotes y dice, él le habla a los sacerdotes y dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí confirmamos, no es solamente que cuando los sacerdotes y los líderes, según este verso, ellos mismos están en el error y caen en apostasía. No es que solamente van a descuidar al pueblo porque no le van a dar la ley de Dios. Es que encima de que no le van a dar la ley de Dios, porque dice aquí que le enseñaron, profetizaron en nombre de Baal, en nombre de quien profetiza una persona que ha sido arrastrada por el error. Va a profetizar lo que ha recibido de ese error. Entonces, ellos profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha y no conocieron a Jehová. Aquí dice, ¿dónde está Jehová? No dijeron ellos, ¿dónde está Jehová? Dice lo mismo que dice el verso 6 relacionándose al pueblo. Dice que el pueblo no dijo, ¿dónde está Jehová? Pero los sacerdotes tampoco dijeron, ¿dónde está Jehová? Es decir, ya no preguntaban por Jehová. Ya lo que enfocaban y enseñaban era el error que habían aprendido y las cosas malas a las que habían sido arrastrados. Vamos a ver al verso 11, analizando, ¿verdad?, este caso de apostasía general de un pueblo que nos ayuda a entender, ¿verdad?, los detalles específicos que arrastró a este pueblo al error, ¿verdad? Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¡Qué desperdicio, Dios mío! Es decir, cambiaron la grandeza de Dios, cambiaron un tesoro precioso por algo que no aprovecha. ¡Qué trueque, qué negocio más insensato! Esto sucede cuando una persona, ¿verdad?, cambia la verdad de Dios por el error. Y dice que ni siquiera los pueblos paganos cambiaron sus dioses, ni siquiera ellos cambiaron sus dioses, a pesar de que no son dioses, pero Israel sí cambió a Dios, un Dios poderoso, y que había mostrado su poder con ellos. Entonces, vamos a ver el verso 13, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Dios y cavaron cisternas rotas para ellos. Vamos a ver el verso 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Salieron de la esclavitud de Egipto, pero aquí el pueblo se está sometiendo a una esclavitud peor, una esclavitud espiritual, se está sometiendo a espíritus de error. Están, ¿verdad?, dejando todo lo bueno que Dios le ofreció para someterse al error. Y el que se somete al error está sometiéndose a una esclavitud.
Eso hizo el pueblo de Dios. Vamos a ver el verso 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí aquí podemos ver la ley de la siembra y la cosecha. Dice que la misma maldad de ellos los iba a castigar. Ni Dios iba a tener que hacer algo aquí para... Hay veces que Dios no tiene que buscar hacer algo para castigar la maldad. Hay veces que Dios no tiene que hacer algo para hacer justicia en el sentido de lo malo que hace la gente. La misma maldad de la gente se convierte, ¿verdad?, en su castigo. La misma maldad, el que siembra maldad va a cosechar un castigo de esa maldad y eso mismo va a ser el castigo que va a recibir esta persona. Entonces, las mismas rebeldías de Israel lo iban a condenar. Y dice, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Llega un momento en que el que se aparta de Dios va a conocer lo amargo que es haberlo hecho. Vamos a ver el verso 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Esto, ¿verdad?, está haciendo referencia a la unión del pueblo de Dios con los pueblos paganos y con los dioses paganos, ¿verdad? Era una ramera porque estaba abandonando a Jehová su Dios para irse a aparear, para irse a unir con pueblos paganos y con dioses paganos que habían mostrado no tener ningún poder. El verso 23. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Wow. Esto es una palabra dura y fuerte, pero merecida para un pueblo que ha hecho una aberración tan grande después de haber recibido tanto de parte de Dios, tanto de parte de Dios. Entonces el Señor le habla fuerte. Después que se fue con los Baales, con los dioses paganos, dice, no, yo nunca anduve tras los Baales. Esto también muestra la ceguera que tiene una persona que ha caído en este error. La persona que cae en este error de apostasía, al principio, ¿verdad? Como dijimos, estas personas tienen que haber dado un permiso, porque el enemigo, pues, aunque sea de manera engañosa, busca un permiso, porque no puede hacer nada sin ese permiso. Pero luego que la persona cede, aunque sea engañosamente, esta persona se ciega. Es una de las primeras cosas que el enemigo hace, que ciega a las personas para que no puedan entender. Por eso este pueblo, a pesar de haber andado tras los Baales, dice, yo nunca he andado tras los Baales, es decir, estaban ciegos, ni siquiera podían entender y estaban nublados para no ver las cosas malas que estaban haciendo. Y vamos a terminar aquí con el verso 28 de este análisis, ¿verdad? Dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Es decir, multiplicaron los dioses paganos. Ahora, cuando ellos están en aflicción, ¿quién los va a librar? Porque esos dioses paganos no hacen nada, son de palo, de piedra, de madera o de metal o lo que sea. Y sabemos que lo que está detrás de ellos son espíritus malignos, que son los que realmente atraen a las personas a ese error de adorar cosas que no tienen poder, ¿verdad? Y ellos no lo van a ayudar en el momento de la aflicción, al contrario, ellos lo que van a hacer es que lo van a meter en aflicciones innecesarias, aflicciones que se buscaron por dejar a Dios. Entonces vemos aquí, estos son los detalles, hemos tomado solamente algunos versos para entender la apostasía del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los detalles de esta apostasía? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué fue los actos que ellos cometieron cuando apostataron de su Dios? Entonces podemos darnos cuenta en todo esto que fueron arrastrados a la idolatría, al error de la idolatría. También podemos darnos cuenta que la apostasía de Israel consistió en su infidelidad hacia Dios. Abandonaron a Dios y siguieron dioses falsos y paganos. Ese fue el error que ellos escucharon y siguieron. Ese fue los espíritus de error que vinieron, que ellos escucharon y decidieron seguir el camino de ellos.
Entonces aquí hablamos de una apostasía general de todo un pueblo, de sus líderes que dejaron a Jehová, y nosotros lo especificamos ahí en el verso 8, ¿verdad? En el verso 6 y en el verso 11. Este pueblo hizo, ¿verdad?, una apostasía general y dejó a un Dios de poder y vivo para seguir tras el engaño de los dioses paganos de las naciones. Que este ejemplo de apostasía general nos sirva de lección para nosotros cuidarnos y no cometer los mismos errores, para nosotros cuidarnos y acercarnos cada día más a Dios. No dejar a Dios, que es fuente de agua viva, ¿verdad?, para acabar cisternas rotas y para atraer la maldad de haber el castigo que trae la maldad de dejar a Dios, nunca traerlo a nuestras vidas. Que Dios nos ayude y Él está dispuesto a hacerlo, pero nosotros debemos decidir también obedecerlo y seguir sus mandatos todos los días. Que Dios nos bendiga grandemente. Yo espero, ¿verdad?, no solo este video, sino toda esta serie haya sido de bendición y de aclaración para tu vida. Y yo te pido, ¿verdad?, que si no te has suscrito al canal, que te suscribas y que active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Usa también estos videos para predicarle a personas que no sirven a Dios y aún cristianos que están un poco flojos, ¿verdad?, para que los ayude, esto los ayude a afirmarse y acercarse cada día más a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente. Yuberquis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Bendiciones.